www.radioregional.com.ar. Desde el primer momento, desde la Asociación Toxicológica Argentina, empezamos a trabajar como lo hacemos habitualmente desde la Red Argentina de Toxicología. Desde fines de los años 90 creamos esta red donde participamos todos los toxicólogos, ya que no somos muchos en el país. Entonces, el trabajar en red nos permite poder más rápidamente, mucho mejor que varios cerebros pensando que uno solo, sí, para poder brindar apoyo a los colegas en distintas partes del país. Y en esto nos puso inmediatamente en alerta cuando empezamos a ver personas que consumiendo presuntamente cocaína, que es lo que pensaban que habían comprado y la habían vendido, producían muertes inmediatas, que caían muertos en el lugar. Y esto fue acompañado de decenas de pacientes que llegaban a distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires. Eso nos puso rápidamente a tratar de tener contacto con las guardias para saber qué síntomas, qué signos tenían estos intoxicados al llegar al hospital, para poder agruparlos en síndromes que nos manejamos nosotros. O sea, tratamos de ver qué en común tienen para pensar en qué grupo de sustancia puede estar actuando. Eso inmediatamente nos hizo descartar que se trataba de cocaína, de que no tenían síntomas de intoxicación por cocaína. Claro. Fuimos descartando distintas hipótesis hasta que la gran mayoría tenían puntos en común de disminución del cuadro del sensorio, estaban en coma, muchos ingresaban directamente a asistencia respiratoria mecánica, al respirador, respiración muy superficial, descenso de la frecuencia cardíaca, algunos tenían las pupilas más disminuidas de tamaño, miosis. Eso conforma lo que conocemos como un síndrome narcótico u opiáceo. No habitual en nuestro país, ya que no son drogas que circulan en la calle como sí en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa y Asia. Entonces, eso rápidamente, descartando otras hipótesis, en aquellos hospitales que teníamos contacto más directo con los médicos de guardia, propusimos hacer un tratamiento que es antidótico y también para confirmar la sospecha, que es la naloxona. La naloxona es un antagonista específico de los opiáceos. Cuando yo se lo aplico al paciente, revierto los síntomas de intoxicación y no sirve para otro tóxico. Entonces, por eso es una prueba diagnóstica y terapéutica. Y vimos que a dosis altas respondían y nos confirmaban que pacientes que estaban en el respirador podían ser retirados del respirador y se despertaban. Eso nos llevó a través del Centro de Toxicología, como corresponde, ya que era provincia de Buenos Aires, que ellos canalizaran a través de sus autoridades y epidemiología de la provincia alerta de que habíamos detectado un síndrome opiáceo y el tratamiento específico era naloxona, que es lo que permitió que no siguieran muriendo personas, porque ahora ya teníamos un diagnóstico y un tratamiento efectivo para revertir los cuadros. Por eso se frenó, si no las muertes hubieran sido muchísimas más, si se hubiera tratado otra sustancia a no tener diagnóstico. Claro, lo que pasa es que era una faltaba la confirmación bioquímica. Claro, era una carrera contrarreloj, de ustedes tratar de buscar a qué se le atribuía, mientras en el medio iban lamentablemente perdiendo la vida personas. Exactamente, que es lo que sucede y sucedió con esta pandemia que tenemos también. Claro. Ver qué lo ocasionaba y cuál era el tratamiento, hasta que vimos que respondían muy bien a los corticoides y eso cambió la historia. ¿Es habitual, es un hecho aislado que se dio con la cocaína? No es habitual. En Argentina, en la historia argentina, no habían ingresado los opiáceos, como así lo vemos en Estados Unidos, las películas, las series, que es una droga habitual. Allá lo que predominan son opiáceos, y que son los opiáceos drogas complicadas porque el rango entre la dosis útil y la que busca el consumidor para buscar bienestar, alegría o sensación de placer, y la dosis letal es muy pequeña. Es decir, que si tiene un error al momento de prepararlo o consumirlo, desde lo buscado a la muerte es un pasito. No así con lo que sucede con las que predominan en nuestro país, como cocaína o cannabis, marihuana, que rango es más amplio. O sea, para llegar de la dosis que se busca
con este efecto útil que busca el que la consume, y la dosis letal es mucho más amplio, entonces que tengamos muerte por droga aguda no es habitual. Sí, el deterioro que genera en el transcurso del consumo crónico, de todo el daño que va generando a nivel psicoorgánico. Pero esto es la primera alerta que tenemos una sustancia que no era habitual en la calle. Y lo otro, lo que anunciaba ayer el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que lo que se ha detectado es el precursor químico, es decir, que este precursor químico es la base donde por manejo de laboratorio, en estas cocinas o laboratorios clandestinos, se obtiene la droga final, que es este análogo símil del fentanilo, esto que hablan del clorhidrato de piperidona, que es este precursor químico, es la base, la matriz, donde después de procesos químicos de laboratorio se obtiene este símil fentanilo, que no es el fentanilo que se usa en los quirófanos, esto para también tranquilizar a aquellos que están con tratamientos paliativos, tratamiento del dolor, o van a ser asistidos por una cirugía con anestesia. La morfina, el fentanilo de uso hospitalario, uso médico, son productos desarrollados bajo las buenas prácticas farmacéuticas, controlados, la calidad, la pureza, la concentración, y que están indicados por profesionales entrenados y preparados en lo que son los cuidados de tratamiento del dolor, cuidados paliativos o anestesia, que nada tiene que ver con esta basura que está circulando por la calle. Sergio, y a ver, desde el desconocimiento total, te estoy preguntando, sinceramente no tengo idea de muchas de estas cosas que nos está explicando, pero el común de la gente también se preguntará, la intención a la hora de prepararla para vender esta droga, ¿fue con un grado importante de ignorancia? ¿No dimensionaron lo letal que podía llegar a ser? Tiene que ver con este mismo deterioro que observamos en un montón de cosas en nuestro país, lamentablemente, que lleva a que por ahí tengamos en nuestro centro de toxicología muchas consultas últimamente porque se equivocaron de envase o fueron a comprar algo y le dieron otro que es parecido. Yo creo que acá tiene que haber sucedido lo mismo. No veo que haya habido una intencionalidad de matar gente, sino que a la hora de preparar los cortes se equivocaron de bolsita. Solamente eso, no fue por ahorrar dinero, estirarla más. No, pero ¿qué es lo malo? Si se equivocaron, es que eso ya está ahí. Claro. Es decir, que nos enteramos de la peor manera posible de que ya tenemos los precursores químicos para opiáceos, es decir, esto que antes era un imposible en nuestro país, y sí en el hemisferio norte, hoy ya está el ingrediente. Entonces, esto nos indica que ya hay todo un trabajo de preparación y distribución de que en nuestra calle empiecen a circular a la oferta de drogas ilegales se sumen estos similfentanilos o análogos. Por eso ya generamos las alertas, las guías de tratamiento que hicimos de la Asociación Toxicológica, que la hemos subido a las redes y ido pasando a todas las autoridades, y que reforzar el tema de estos antídotos en la guardia de hospitales porque es lo que se viene. O sea que tenemos un inconveniente, un problema muy cercano. Y lo tenemos encima, con más de 20 muertos y casi un centenar de internados. ¿Y dónde está el error? ¿Cómo ingresaron? A ver, estas sustancias son mucho. El mercado de las drogas está virando hacia las drogas de diseño o de síntesis. Tenemos drogas que su origen es natural. Por ejemplo, el clorhidrato de cocaína se extrae de una planta, que es la eritroxiloncoca, y de ahí por un proceso químico yo puedo extraer
la droga. Como extraigo de la planta de café la cafeína, o extraigo de la planta de tabaco la nicotina, o extraigo de la planta de cannabis sativa el THC. El tema es que en este proceso, y lo conocemos bien en Mendoza, lo que es cultivar la piedra, la lluvia, la sequía, las plagas, que hace tan complejo tener un resultado final, un fruto o una hortaliza. Claro. Esto sucede lo mismo con las plantas de donde se extraen los principios activos. Entonces, el desarrollo sintético, es decir, con la manipulación química en un laboratorio, escapamos de todo esto y se puede obtener un resultado a mucho menor costo. Entonces, ahí va migrando, sumado a que, por ejemplo, la cocaína o el cannabis tienen características organolépticas muy características, que por ejemplo la detecta el olfato de un perro cuando buscan ese olor característico. Estos derivados sintéticos no tienen olor característico, entonces los perros no lo detectan. Sumado a que estos cambios en la formulación hacen que escapen a los controles de laboratorio. Estas reacciones típicas de cambio de color de una cintita o de un líquido para saber si ese polvo blanco es cocaína o no, o es lisérgico o no, o es cannabis o no, que son propias de esas sustancias, y no las puedo cambiar porque hace a esa sustancia. Estas otras que se van manipulando químicamente escapan a estos controles de laboratorio. Tanto es así que fíjense lo que se demoró en poder identificarlas en laboratorios complejos de qué se trataba. Esto es lo que apunta al mercado ilegal del narcotráfico, su migración de las sustancias naturales a las de diseño, porque las van modificando, por eso es de diseño, se van diseñando y sintetizando en estos laboratorios clandestinos. Esto es lo que va existiendo. Antes eran derivados naturales del opio, de la planta, la amapola, en donde estaba la heroína o la morfina, que eran derivados semisintéticos. Hoy son totalmente desarrollados en un laboratorio, como el Breaking Bad. Y que esto es lo que incursiona porque escapa a las barreras. Entonces, cuando ingresa por aduanas un polvo blanco, y me dicen que es talco o un producto para piscinas o lo que se le ocurra, yo le paso a los perros, no notan olor, le hago reacciones químicas para el estándar que tengo, no reaccionan, y será lo que dicen que es, e ingresa, porque no están bajo control y seguimiento. Esto hace que pasen las barreras de control que hace tan complejo el seguimiento. Y una vez que ingresan estos precursores, en estas cocinas, que son laboratorios clandestinos, se hace todo el proceso químico, igual que en Breaking, y que se obtiene el producto final que circula por la calle, que es tan altamente peligroso, una basura que más allá del daño psicoorgánico que producen los que la consumen, en esta que tiene un rango muy chiquito entre la dosis útil que busca el consumidor y la muerte, es tan pequeña y produce tantas muertes como por ejemplo en Estados Unidos más de 70.000 muertes al año. ¿Y son más nocivos que las otras drogas? Todas son nocivas. Sí. Por eso el tema, ¿cuál es la diferencia? Que si yo me equivoco en la dosis de marihuana, es muy difícil que me llegue a matar. Puedo tener más intoxicación o estar en un proceso más grave que me lleve a la internación. Pero para llegar a una dosis que me mate, me tengo que equivocar por muchísimo. En cambio, estos opiáceos, estos análogos del fentanilo, fíjese que con 3 miligramos, para que tenga una idea, una aspirineta tiene 100 miligramos. 3 miligramos es la dosis letal. Es decir, si yo me equivoqué por muy poquito, entre el efecto deseado y matar, es nada. Eso es lo que la hace como drogas tan peligrosas para muerte aguda. Pero el deterioro, todas las drogas generan un daño en mayor o menor medida, pero que por eso son prohibidas. No es que sea una cuestión judicial, es una recomendación médica de que no deben ser consumidas, porque no toda la evidencia disponible nos dicen que producen un daño, más o menos rápidamente, pero todas producen el daño. El tabaco, yo tampoco, si me fumo 1, 2, 5, 10 cigarrillos me mata,
pero va produciendo un daño a nivel pulmonar, a nivel cardiocirculatorio, que en definitiva va terminando en un deterioro que puede llevar a la muerte, como tantos casos conocemos. Sergio, lo último relacionado a este tema. Y me imagino que ustedes se han puesto en contacto con el Estado y ver de qué manera se puede detectar esto en las aduanas Ese para... es todo un desafío mundial. Sí. Un desafío mundial, ¿por qué? Porque permanentemente van modificando la fórmula. Entonces, venimos haciendo capacitaciones, y esto hace muchos años, yo mismo trabajamos con otros profesionales del país dando capacitaciones en esto que se conoce como las NPS, las nuevas drogas de síntesis, para alertar y entrenar a los médicos de los servicios de emergencias, de guardia, ante esta nueva realidad. Por eso todos dicen, ya no es cocaína y marihuana cuando te llega alguien intoxicado a la guardia, o éxtasis o similar. Son estas drogas de diseño que, primero, hay poderosas economías en el narcotráfico desarrollando y haciendo estos cambios en la estructura molecular de las sustancias para escapar de las barreras de control, pero lo que nos genera a nosotros que esto nos van ampliando la incertidumbre, porque son sustancias que muchas vamos aprendiendo cuáles son los rangos de toxicidad, cuál es el tratamiento más específico y qué síntomas tiene el paciente. Entonces, acá tenemos dentro de estas drogas las feniletilaminas, conocidas como las QVC o la mal llamada cocaína rosa, o las catinonas, conocidas como las N-bomb, que se han detectado ya en fronteras del país, y presencia de estas drogas circulando ya en mayor o menor medida en nuestro territorio. Los cannabinomiméticos de síntesis, que hoy ya se han encontrado partidas de cannabis adulteradas con estos productos sintéticos del cannabis, que lo hacen muchísimo más peligroso y más adictivo, que en definitiva lo que busca el comercio. No importa la vida de las personas, sino hacer plata. Y estos opiáceos, ¿se han encontrado solamente en Buenos Aires a través de este caso, o acá en nuestra provincia también hay algún antecedente? No tenemos antecedentes todavía, sí en Rosario. El fin de semana tuvimos una alerta de ingresos de pacientes a hospitales con esta sintomatología que revirtieron con naloxona. Pero esto si lo que uno presume de que se detectaron los precursores, es cuestión de tiempo, como cualquier producto nuevo que entra en la cadena de distribución, y la distancia hasta ahora nos protege. Pero esto, si hay laboratorios clandestinos y está encaminado a este desarrollo, donde hay una demanda creciente en nuestro país producto del descalabro socioeconómico que estamos padeciendo, seguramente ante un mercado y una demanda disponible, siempre va a haber una oferta que va a aprovecharse de esto. Entonces, por eso hemos generado estas alertas, hemos generado estas guías para alertar a todos los sistemas de guardias, para que cuando detecten esto, inmediatamente se piense en opiáceos. Antes era lo último que pensábamos porque no estaba, o sea, no podemos diagnosticar algo que no existía, y pensábamos lo más habitual. Bueno, hoy hay que incluirlo en estos diagnósticos diferenciales, que probablemente este paciente con alguna problemática de consumo, dentro de lo que puede haber consumido, son algunas de estos opiáceos, y el tratamiento es ahí. También se ha hablado ya con el área de farmacología del Ministerio para reforzar lo que son los stocks de naloxona en las guardias, para poder estar preparados ante el primer caso que detectemos en la provincia. Perfecto. Sergio, te cambio de tema y lo último breve. Tenemos muchas consultas, mira, en relación a lo que es la vacunación COVID, y muchas personas acá nos consultan, nos dicen, ¿qué pasa con aquellos que se contagiaron y tenían, en este caso, ya el turno para la tercera o para un refuerzo? ¿Qué deben hacer? ¿Cuánto deben esperar? A ver, primero, la vacuna, recordar que no evita que nos contagiemos. Sí. El efecto de la vacuna es evitar que terminemos en terapia intensiva o muertos. O sea, lo que sirve la vacuna es para evitar complicaciones de la enfermedad. Sí. Entonces es posible que nos infectemos.
si es la segunda dosis, una vez con el alta médica, me hago la segunda dosis en forma inmediata, para tener el esquema completo de las 2 dosis. El que necesita el refuerzo o tercer dosis, la recomendación que hay desde las autoridades sanitarias es dejar pasar 3 meses. ¿Por qué? Porque si yo tengo las 2 dosis completas y me infecté, es como si hubiera tenido un refuerzo de mi inmunidad, que dura este rango de 2 a 3 meses. Entonces, es una picardía desaprovechar, ampliar el tiempo de acción de mi inmunidad. Entonces, aprovecho los propios anticuerpos que generó esa infección durante 3 meses y pasado este tiempo, ahí me hago el refuerzo que me va a prolongar más tiempo la inmunidad. O sea que hay que esperar 90 días. Después de la infección, y Sí. siempre habiendo pasado 4 meses de la segunda dosis. O sea, el rango de 4 se mantiene siempre, que es para prolongar el periodo de inmunidad. Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9.